Gracias a todos los que nos escriben, @La Nación Más, también a los que nos escriben por @Mesa Chica. Y decíamos, Miguel Ángel Broda es uno de los economistas sin duda más escuchados por el establishment. Miguel, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, la economía argentina es un enfermo grave, así la calificaste. ¿Está mejor después de las elecciones? Sí, está mejor. El resto del mundo tenía mucho miedo de que ganara Cristina, por varios puntos, y que pudiera su populismo, su autoritarismo y el hecho de distanciarse del mundo podían hacer cambiar el rumbo y podía ser una fuerte competidora para el 2019. O sea, el mundo ha entendido que es más difícil cambiar el rumbo y por lo tanto los activos argentinos todos se han valorizado. Ahora, los problemas que teníamos antes del domingo los seguimos teniendo. Argentina está sumergida en una trampa de estancamiento. O sea, Argentina en los últimos 45 años tuvimos 18 años donde el PBI per cápita cayó. La visión que hay de Argentina es que está en decadencia relativa y eso no es cierto. Argentina está, para tener una idea, el resto de Latinoamérica duplica el PBI per cápita en 40 años, el resto de los emergentes en 25 años, nosotros en 100. O sea, estamos en una trampa de estancamiento que solo se cambia con políticas públicas y solo se cambia con algún acuerdo y con mucho patriotismo. La verdad es que Argentina viene, en todos los motores del crecimiento vienen fallando, la gente trabaja menos, está dispuesta menos a trabajar, ausentismos enormes, claramente desestímulos a trabajar, deterioro en la calidad del trabajo, invertimos poquísimo, la rentabilidad de la inversión es baja, tenemos muy poco capital por persona y si invertimos poco la productividad, que es la reducción de costos reales, eso es verdaderamente, la productividad es bajísima. ¿De quién es la culpa, Miguel Ángel, de esto? Mirá, vienen muchos años de sociedades populistas y de haber extraviado el rumbo y tenemos talleres mecánicos que hacen chapa y pintura y acá hay que cambiar, ir directamente a resolver los motores. Fíjate vos, en los 90, por ejemplo, teníamos la misma inversión directa que la suma que entraba en Chile, Colombia y Perú. Hoy tenemos el 12%. Éramos un cuarto de la inversión extranjera que entraba en la región. Hoy somos el 3%. O sea, Argentina enfrenta problemas de baja rentabilidad. O sea, no hay proyectos de inversión, no porque pueda ganar Cristina. No hay proyectos de inversión porque, excepto el agro y probablemente energía que tiene subsidio a la oferta, encontrar proyectos que ganen plata es muy difícil en Argentina por la configuración que se ha dado. Nosotros acabamos de terminar un trabajo de comparar con lo que quería el presidente. El presidente quería que la política macro de Argentina fuera hacia un país normal como Colombia, Perú y Chile. Y nosotros hemos comparado el costo de producción y la oferta agregada de Argentina con relación a esos países es algo determinante. O sea, la presión tributaria es 60% mayor que el promedio de esos países. La diferencia entre el costo laboral... 60% mayor, con impuestos distorsivos enormemente. Como tenemos un tamaño del sector público, es 10-12 puntos más de lo que el promedio de países similares tiene. Tenemos la brecha entre el salario bruto y el costo laboral es 45-46%. En el Pacífico es 22%. O sea,
usted analiza un mismo lugar, un mismo negocio acá o en Santiago o en Bogotá o en Lima, los gastos de expensas, lo que se gasta en Bogotá, $800, vale 3.000 en Argentina de expensas. Miguel Ángel, me interesa que veas a partir de tus declaraciones un poco cómo la ve el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que estuvo por aquí, estuvo en Mesa Chica y esto nos decía. Esos brotes verdes que veíamos en enero se siguen robusteciendo y ya vemos un pequeño bosque de brotes verdes, especialmente en la inversión. ¿Está viendo otra realidad en este caso? No, tiene absolutamente razón. En el segundo trimestre contra el segundo del año pasado, la economía creció piso 3,2, está creciendo a velocidades anualizadas de 5, mucho más difundida. La inversión del segundo trimestre contra el segundo del año pasado estará entre 8 y 10% de crecimiento. O sea, nosotros hemos tenido que modificar hacia arriba nuestro pronóstico del año. Claramente Argentina está en este tercer trimestre, en el cuarto trimestre de recuperación. Hoy salieron los números de la industria siderúrgica, es algo espectacular, no es agroconstrucción. Ahora hay incrementos de acero de una magnitud que uno era impensado. No, la Argentina está en un proceso de recuperación con un ciclo positivo que probablemente quiebre los ciclos de 2 años y tengamos crecimiento el año que viene. Pero esto es una recuperación sin salir de la malaria. O sea, Argentina está entrampada. Si no hacemos... si no bajamos los costos, si no bajamos el tamaño del Estado, si no hacemos rentables los proyectos de inversión, sin inversión no hay crecimiento. Y Miguel Ángel, es importante también ver, a partir de tus palabras y lo que decía el propio presidente de la Nación, estas declaraciones. Los primeros resultados del crecimiento económico a muchos argentinos no les llegaron. Y sé perfectamente que estos 19 meses han sido difíciles, que hemos tenido que tomar decisiones difíciles. En cada una de esas decisiones pensé en ustedes, pensé si había una alternativa para no tener que tomarlas, incluyendo las tarifas, que si hubiese habido alguna manera de no aumentarlas, la hubiese adoptado. Pero el riesgo era quedarnos sin luz, sin gas, sin transporte. Ahí sí que no íbamos a tener futuro. Entonces créanme que así seguiré trabajando. Yo te escucho con mucha atención y un poco la pregunta que me surge es, desde la política, digo, llevar medidas por ahí más fuertes o más brutales, ¿son posibles? Mirá, depende del grado de patriotismo y depende de cómo se expliquen. Los países que cambiaron su historia tomaba a los mejores expertos del mundo, los llevaba, por ejemplo, a Australia y les obligaba a explicarle a la gente o en televisión o escribiendo cuáles eran los costos iniciales que había que pagar y cuál era el beneficio final. Ahora, si vos no querés explicar los costos porque cualquier cosa que tenga costo perdés un voto, es muy difícil cambiar. O sea, Argentina está entrampada en un proceso de pobreza creciente. Déjame decirte lo siguiente, si nosotros no salimos de esta trampa de estancamiento, que no es decadencia, es una trampa en la cual no se sale sin políticas públicas, esto no lo resuelve el mercado solo. Si no salimos, los 32 de pobreza que tenemos hoy, de los 45% de los pibes que nacen en hogares pobres y que por lo tanto tienen discriminación fuerte en educación, muchos de ellos no están acostumbrados a lavarse los dientes y muchos de ellos no están acostumbrados a ver al padre ir a trabajar. En 15 años tenemos casi 50 de pobreza y 60% de los jóvenes que nacen en esos hogares pobres. Así que el problema de Argentina es muy simple. Podemos aprovechar este bono demográfico donde la población en edad activa todavía crece más que la población, tengamos 10 o 12 años. Si en 10 o 12 años no cambiamos, nuestra caída es espectacular. Así que el problema es el costo de oportunidad de hacer los deberes. Mirá, cuando uno ve, por ejemplo, los 90, Alemania era el chico enfermo de Europa.
Vino Schroeder y sobre todo Hartz en la reforma laboral, hizo una agenda 2010 para Alemania, cambió la historia de Alemania, hoy es un país envidiable en todo sentido. Ahora, el partido de Schroeder no ganó nunca más una elección. Es que ese es un tema y... Bueno, por eso, ¿por qué es importante la elección, la encuesta de antes de ayer? Porque significa que probablemente la oposición no sea dirigida por Cristina. Y Argentina necesita, no sé si existen peronistas razonables, pero necesita un conjunto de oposiciones que entienda que si no se cambia, esto es un declive permanente. O sea, si no mejoramos lo que la gente quiere trabajar, los servicios de trabajo, si no mejoramos el capital por obrero empleado, claramente tenemos un escenario terrible. O sea, mira, a partir de eso te voy a llevar por algunas declaraciones. Una de las declaraciones tiene que ver con la ex titular del Banco Central, Mercedes Marcó Pont, que esto nos decía. El Banco Central ha generado un monstruito que no sabe cómo desarmar. Esta bola de liquidez en torno a las LEVAQs, a un alto rendimiento, supone ahora una capacidad del mercado para pulsearle a la autoridad monetaria enorme. Has escuchado la peor presidenta del Banco Central de la historia, clasificada por las revistas internacionales. Déjame decirte que yo no estoy de acuerdo con la política monetaria de metas de inflación usando como instrumento la tasa de interés como único objetivo bajar la inflación, en un país donde es un país bimonetario, donde el tipo de cambio es una variable crucial. O sea, no es la política monetaria óptima y es muy dependiente del agujero fiscal porque hay que comprarle los dólares y tenés que emitir y a medida que le emitís tenés que absorber colocando deuda remunerada del central. Pero la verdad, este equipo económico en el Banco Central, al lado de lo que escuchamos, mire, lo digo con mucho dolor, es como River contra Atlanta. Y te lo digo porque yo soy de Atlanta. Yo sé. Entonces Yo lo soy digo de River. con dolor. Y la verdad es que uno puede pensar que la política monetaria óptima es diferente de la que se sigue. Pero estamos en manos profesionales con convicciones profundas y que escuchan a la gente. Así que yo, por ejemplo, creo que la política monetaria, a partir del incidente que tuvimos los últimos 20 días, no va a ser con objetivo único la meta de inflación, sino que probablemente tengamos un ojito en el tipo de cambio tratando de evitar que se atrase o tratando de evitar que se acelere la devaluación. Así que, mirá, Argentina tiene muchos problemas en la configuración macro, yo denomino el DEF, porque es desinflación, endeudamiento y flotación. El déficit fiscal exige un endeudamiento en ahorro externo que nos lleva a la valorización excesiva del peso y que le pone límites a la política monetaria. Pero la verdad estamos en un esfuerzo de tratar de entrar en el mundo, estamos en un esfuerzo de tratar de ser normales. Uno no puede juzgar a este gobierno, que claramente es un gobierno de transición, como mirándolo como cómo sería un mundo ideal. Y la verdad es que la política macro, y yo realmente estaba dentro de la Fundación Pensar, del grupo de la Fundación Pensar, que creía que había que hacer más cosas de las que se hicieron. La idea del shock. No, creo que se minimizó la herencia y por un error político no se explicitó y eso permite la resurrección de Cristina. Si se hubiera explicitado la herencia, no tendríamos la resurrección de Cristina que estamos padeciendo los argentinos. En este sentido, yo tengo muchas ideas diferentes, pero el presidente tiene la intuición de que para cambiar Argentina hay que tener una idea secuencial y estratégica de cambiar el mercado laboral,
de hacer rentables a las inversiones, de integrarse al mundo y que el aliento de la competencia produzca la reducción de costos, que eso es el aumento de productividad. Clarísimo, Miguel Ángel. Bueno, un placer tenerte aquí. Nos quedó claro, la trampa en la cual para tu punto de vista no podemos salir y que es tan compleja. Te cuento, River metió 2 goles. No sé si no, contra Atlanta. Juega siempre los martes, River. Gracias por habernos acompañado.